Hola a todas y todos, bienvenidos a la segunda cápsula de la cuarta clase del curso de álgebra lineal. Eh, Ahora vamos a empezar a usar lo que vimos en la cápsula 1, que son algunas de las operaciones entre vectores y escalares, suma de vectores y multiplicación de un vector por un escalar. Les recomiendo que si no han visto esa cápsula, que no se la salten. La materia no es muy difícil o que revisen el libro, pero ahora vamos a usar mucho estas dos operaciones, ¿ya? Y vamos a usar estas dos operaciones en lo que se conoce como ecuaciones vectoriales y combinaciones lineales. Combinaciones lineales es un tema sumamente importante en el curso que va a estar yendo y viniendo constantemente, así que les recomiendo que lo vean con atención y que aprovechen de empezar de hacer ejercicios lo antes posible para soltar la mano. Y ecuaciones vectoriales vamos a ver que están súper relacionadas, también las vamos a seguir viendo, pero vamos a ver que están súper relacionadas con sistemas lineales, que al final es uno de los objetivos principales de este curso. Así que estos dos temas son sumamente importantes. Así que sin más preámbulos, vamos a la primera definición de esta cápsula, que es la definición de una combinación lineal. ¿Qué es una combinación lineal? Para una combinación lineal necesitamos dos ingredientes o dos grupos de ingredientes. Primero necesitamos una lista de vectores. Entonces voy a asumir que tengo una lista de vectores V1, V2 hasta Vp en R. Esto es un error de tipeo, esto debería ser Rn. Son vectores de n dimensiones. No necesariamente es el mismo número que está ahí abajo, por eso eso era un error, ¿ya? Entonces son P vectores en Rn. Y además tenemos P escalares, es decir, P números que están en R. Entonces vamos construyendo el ejemplo que les voy a ir dando en paralelo. Podría considerar dos vectores en R2, V1 igual a menos 1, 2, V2 igual a 0, 4, y voy a necesitar dos escalares también, que van a ser C1 puede ser raíz de 2, y C2 puede ser, por ejemplo, menos 1. Entonces tengo el mismo número de vectores y el mismo número de escalares. Y ahora viene la definición. La combinación lineal de estos vectores, de V1 hasta Vp, con pesos C1, C2 hasta Cp, es simplemente el vector que se obtiene de esta manera. Analicemos qué dice esto. Esto dice que tomo V1, lo multiplico por C1. A eso le sumo V2 por el escalar V2 por el escalar C2, y así sucesivamente. Entonces, multiplico cada uno de los vectores por el escalar que le corresponde y después sumo todo. En el ejemplo que tenemos acá, la combinación lineal de V1 y V2 con pesos C1 y C2 es, ¿cuál es el vector? Es simplemente raíz de 2, ¿cierto? Que es el C1 por el vector V1, menos 1, 2, y después le sumo menos 1, que es el segundo peso, y le multiplico 0 y ¿cuál es la segunda componente? 4. Esa es la combinación lineal entre estos dos vectores con los pesos correspondientes. Siempre uno tiene que tener los pesos en mente. O sea, siempre tienen que estar los pesos ahí para saber con qué multiplica uno cada vector.
Resolvamos esto. Esto me va a dar arriba menos raíz de 2, ¿cierto? Porque acá multiplico el raíz de 2 por esto, y en este menos 1 por 0, que ahí desaparece ese término, el que tiene menos 1, porque va multiplicado por 0. Y la segunda componente va a ser 2 raíz de 2, que es la primera, menos 4. Así que ese es el vector que resulta como combinación lineal de este vector y este vector con pesos esto y esto que está acá. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Podemos poner V1 igual a 1, 0. V2 igual a menos 1, 1. Y V3 igual a algo como 2, 3, por ejemplo. Voy a achicar esto un poquito para tener más espacio. Ahí. Y, por ejemplo, podemos... Ahí. Y podemos poner pesos C1 igual a 1. Podemos usar un C2 igual a 0. C3 igual a 2. Y en este caso, la combinación lineal, y voy a hacer trampa, voy a copiar esto para no tener que escribirlo todo de nuevo. Entonces la combinación lineal ahora son 3 vectores, ¿cierto? De V1, V2 y V3, con pesos C1, C2 y C3. Y de nuevo tengo que hacer lo mismo, multiplico 1 por el primer vector, 1, 0, más 0 por el segundo vector, que es menos 1, 1, y después C3, que es 2, por el tercer vector, que es 2, 3. Resolvamos esto, arriba me queda, hagámoslo en un paso más, esto va a ser 1 por 1, más 0 por menos 1, más 2 por 2, eso va arriba, y en la segunda componente recuerden que tenemos que ir sumando esto por esto por esto y multiplicándolo por cada uno de estos. Así que abajo va a ser 1 por 0 más 0 por 1 más 2 por 3. De nuevo, para repetir, para sumar estos tres vectores, estoy multiplicando esto por cada uno de las entradas, lo mismo para cada uno de los vectores, y después estoy sumando simplemente las primeras componentes de todos y las segundas componentes de todos por separado. Si les complica esta parte todavía, les recomiendo que pongan pausa y que vuelvan a la cápsula anterior y que traten de hacer los ejercicios que les dejé recomendados allá. Resolvamos esto. Esto acá arriba me queda 5, ¿cierto? Y abajo me queda 6. 5 porque es 2 por 2 más 1. Y abajo este se cancela. Y abajo se cancela este y este. Y solo sobrevive ese, que es 2 por 3, que es 6. Así que esos son dos ejemplos de combinaciones lineales de 2 y 3 vectores con 2 y 3 pesos respectivamente. Ahora, pensemos un poco en la pregunta inversa. ¿A qué me refiero con la pregunta inversa? Recién lo que hicimos fue, yo les di vectores, les di pesos y calculamos la combinación lineal de los vectores con pesos. Ahora vamos a pensar en la siguiente pregunta. Supongamos que yo tengo tres vectores ya.
tengo 3 vectores, bueno, antes también los tenía, la diferencia ven enseguida. Ahora lo que quiero hacer es determinar si un cuarto vector puede ser escrito como una combinación lineal. ¿Y a qué me refiero esto? Con algunos pesos, cualquiera, me da lo mismo. Me basta que existan algunos pesos. Que existan algunos pesos tales que, si yo hago la combinación lineal de U, V y W, con esos pesos, me dé este vector que está acá. Entonces, determinar esto, determinar si existe, este vector B puede ser escrito como combinación lineal de los otros, es equivalente a decir lo siguiente, ¿cierto? Yo quiero encontrar los pesos, entonces podemos decir que esto es equivalente a encontrar pesos x1, x2 y x3, tales que, y escribamos qué necesito. Necesito que B, este B que está acá, sea una combinación lineal con estos pesos, que son lo que estoy buscando. Esa es mi incógnita. Entonces, ¿cómo escribo eso? Esto lo escribo así. Quiero que x1 por 1, 2, 3 más x2 por 1, 0, menos 1 más x3 por 2, 1 y 0. Quiero, de nuevo, para repetir, porque esta parte es crucial, estoy buscando los pesos de la combinación lineal porque no los conozco. Quiero determinar si existen. Entonces quiero determinar estos x1, x2 y x3, tales que esta combinación lineal sea igual a b, que es 3, 1 y menos 1. Eso es lo que yo quiero. Esto que está acá se conoce como una ecuación vectorial. Ecuación vectorial. ¿Y por qué se le llama ecuación vectorial? Simplemente, bueno, es una ecuación porque es una igualdad, ¿cierto? Y es vectorial porque, bueno, tengo ciertas incógnitas, pero la ecuación es una ecuación de vectores. Es una igualdad entre vectores. Esto es un vector y esto que está acá también es un vector, ¿cierto? ¿Por qué es un vector? Porque es un escalar por un vector, que es un vector, otro escalar por un vector, que es otro vector, y lo estoy sumando, la suma de dos vectores es un vector. Entonces, acá a la izquierda tengo un vector que tiene incógnitas, x1, x2 y x3, y eso quiero que sea igual a otro vector. Por eso se le llama ecuación vectorial. Pero ahora notemos algo interesante. ¿Qué significa que pase esto que está acá? Yo lo puedo escribir por componentes. Entonces voy a hacer el siguiente paso, y esto es, voy a escribir por componentes. ¿Y a qué me refiero por componentes? Porque yo sé que dos vectores son iguales solo cuando cada una de sus componentes son iguales, ¿cierto? Eso fue la definición de vectores. De nuevo, si no han visto la cápsula anterior, por favor revísenla. Entonces, decir que dos vectores son iguales es decir que cada una de sus componentes son iguales. ¿Y esto qué significa acá? Significa que 1 por x1, estoy haciendo acá arriba, voy a hacer la primera componente, ¿ya? Acá voy a hacer solo la primera componente. Entonces digo 1 por x1 más 1 por x2 más 2 por x3. Esto quiero que sea igual a 3.
La segunda componente, 2 por x1 más 0 por x2 más 1 por x3, esto es igual a 1. Y la tercera componente va a ser 3 por x1 más menos 1 por x2 más 0 por x3, y quiero que esto sea menos 1. Entonces, esto que está acá, casi por magia, apareció un sistema lineal. Por eso les adelanté que ecuaciones vectoriales y sistema lineal son prácticamente lo mismo. Entonces, esta es la primera componente. No voy a escribir eso mejor, simplemente lo voy a decir. Esto que está acá es decir que la primera componente de esto tiene que ser igual a la primera componente de esto. La segunda es la segunda componente de esto tiene que ser igual a la segunda componente de esto. Y lo mismo con la tercera. Entonces, mágicamente, transformé la pregunta. ¿Puedo determinar que B es una combinación lineal de U, V y W? Lo transformé a resolver un sistema lineal. ¿Ya? Esta parte es súper importante, así que si hay alguna duda que les ha quedado, les recomiendo que le pongan pausa, que le den una vuelta, quizás retroceder un poco el video, porque de verdad que esta conexión la vamos a estar utilizando varias veces. Así que sigamos. Y veamos esto más en general. En general, lo que hicimos recién fue un ejemplo, pero esto pasa en cualquier caso. Entonces, si yo tengo A1 hasta AP y un vector extra, tengo varios vectores, tengo P vectores y tengo un vector extra, entonces tengo P más un vectores. Entonces lo que acabamos de ver, el argumento, es que acabamos de comentar, es que determinar si B puede ser escrito como combinación lineal de A1 hasta AP es exactamente lo mismo que resolver una ecuación vectorial, ¿cierto? Porque lo que quiero hacer es encontrar pesos x1, x2 hasta xp, tales que x1 por a1 más x2 por a2 más todos estos números hasta xp por ap sea igual a b. Acá, ¿cuáles son las incógnitas? Estos números que están acá son las incógnitas. Entonces, las incógnitas son los pesos de la combinación lineal. Y esto lo que acabamos de ver es lo mismo que resolver un sistema lineal que tiene la siguiente matriz aumentada. Y antes de darles la matriz aumentada, volvamos al ejemplo para mostrarles cuál es la matriz aumentada. Acá yo tenía que los vectores eran estos: 1, 2, 3, 1, 0, menos 1, 2, 1, 0. Y escribí este sistema lineal. ¿Cuál va a ser la matriz aumentada de este sistema lineal? Va a ser, voy a tener 1, 2, 3 en la primera columna, que es lo mismo de acá, 1, 0, menos 1 en la segunda columna, que es lo mismo de acá, y así. Entonces pueden ver que las columnas de la matriz aumentada van a ser exactamente estos vectores que están acá, incluido esto que está aquí. Escribamos eso. La matriz aumentada entonces del sistema lineal para determinar que algo sea combinación lineal es una matriz aumentada que tiene por columna, y voy a hacer esto para indicar que es una columna, A2 hasta AP, y después tengo la última columna. ¿Ya?
Estas rayitas que están aquí, de nuevo, son simplemente para indicar que son columnas. Nada más que eso. Así que es todo lo mismo. Determinar que algo es combinación lineal de un grupo de vectores es lo mismo que resolver una ecuación vectorial y es lo mismo que resolver un sistema lineal. Veamos un ejemplo. Y esto lo vamos a hacer parte de este ejemplo y les dejo que lo terminen como ejercicio. Determinar si B se puede escribir como combinación lineal de estos vectores. Entonces, por lo que acabamos de ver, esto equivale a determinar si el sistema el sistema con la siguiente matriz aumentada tiene solución. ¿Y cuál es la matriz aumentada de este sistema? Es 1, 0, 0, 1, 0, menos 1, 2, 1, menos 1. Esto de acá es U, esto de acá es V, esto de acá es W. Y después tengo la última columna, que es 1, 1, menos 1. ¿Ya? Si algún profesor no ha visto, no usa esta línea, no se preocupen. Esa línea es simplemente para separar la columna del lado derecho. Yo en particular en mi sección uso esta línea para separar, pero puede ser que otros profesores no la usen. Pero no tiene mayor importancia esta línea más que separar nomás la última columna. Entonces tenemos que determinar si el sistema con esta matriz aumentada tiene solución. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, podemos hacer reducción por fila. Lo que voy a hacer acá es un intercambio entre fila 2 y la fila 1. Perdón, fila 3. Fila 3. Entonces voy a mantener la primera fila y después voy a poner la fila acá, 1, menos 1, 1, menos 1, y acá me queda 0, 0, 1, 1. ¿Cierto? Entonces tengo esa matriz, está en forma escalonada. Y podemos ver de esta forma escalonada que sí tiene solución. Y como tiene solución, esto implica que B sí se puede escribir como combinación lineal. Sí se puede escribir como combinación lineal. ¿Ya? Y les dejo acá como ejercicio encontrar los pesos. Oh, no sé, me fui para arriba. Perdón, ahí estamos. Voy a dejarles como ejercicio que encuentren esos pesos, que es simplemente resolver el sistema lineal.
Ejercicio, encontrar los pesos. ¿Ya? Como les decía, esto es simplemente resolver este sistema lineal, y cuando resuelvan este sistema lineal, como ya aquí ya tienen forma escalonada reducida, van a encontrar la solución y van a ver cuáles son los pesos que va a usar la combinación lineal entre U, V y W. Y aquí ya nos queda poco. Las últimas definiciones que vamos a ver es el conjunto generado. El conjunto generado de un conjunto de vectores. Entonces, si yo tengo un conjunto de vectores de V1 hasta Vp, vamos a definir como el conjunto generado por estos vectores como el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles. ¿Ya? Esto es un conjunto que puede ser muy grande, ¿ya? De hecho, o sea, lo es en general, es un conjunto infinito, porque estoy considerando todas las combinaciones lineales posibles de estos vectores, y va a jugar un rol importante en lo que sigue también. Este conjunto lo vamos a denotar de esta manera. El generado gen de V1 hasta Vp. Esa es la notación que vamos a utilizar. Y vemos, con esto vamos a terminar, pero antes de cerrar vamos a dar un par de observaciones con respecto al conjunto generado. Primero, notar que el 0 va a estar siempre en el conjunto generado. Y esto es porque 0 es igual a 0 por V1, ¿cierto? Más 0 por V2, más todo esto está 0 por Vp. Entonces da lo mismo cuáles sean los valores de V1 hasta Vp. El 0 va a siempre estar porque yo puedo tomar los pesos como valor, como 0. Segunda observación, cada uno de estos vectores VI va a estar en el generado por el conjunto V1 hasta Vp. Y esto es porque, por ejemplo, V1 es igual a 1 por V1 más 0 por V2 más 0 por V3 y todo esto a 0 por Vp. Entonces basta que ponga el peso 1 en el vector que yo quiero y voy a obtener que V1, entonces como V1 yo lo puedo escribir como combinación lineal del resto, entonces está en el generado, ¿cierto? Acá yo le estoy dando explícitamente cuáles son los pesos 1 y puro 0. Y lo mismo para los otros vectores. Lo mismo para el resto. Y las últimas observaciones sobre el conjunto generado. Primero, bueno, ya tercero, que el conjunto generado de un vector, si yo tomo solo un vector, es una recta que pasa por 0 y el vector. Hagamos un ejemplo. Si yo dibujo un plano más pequeño, voy a hacer un zoom acá. Si dibujo un plano y dibujo el vector V, ¿cuál es el generado por un vector? El generado por un vector es simplemente tomar múltiplos de ese vector. No tomo sumas porque no tengo más vectores, entonces son solamente los múltiplos. Así que, por ejemplo, si yo hago 2 veces V, puedo hacer acá, agregar algo extra y voy a tener 2 veces V acá. Y puedo tomar un poco más y voy a tener 3 veces V. Y también puedo ir hacia el otro lado, ¿cierto? Puedo tomar hacia acá y este vector va a ser menos V. Y también puedo tomar todo entre medio, ¿cierto? Si este es 2V, el 1.5V va a estar por aquí entre medio. Entonces al final el generado son todos los múltiplos de V que simplemente esta línea
completa desde menos infinito, o sea, yéndose hacia los dos lados, hacia un infinito y hacia infinito hacia el otro lado, en el fondo. Entonces, esa es la razón de por qué el conjunto generado es eso, y si quieren verlo con un poquito más de formalidad, el generado, digamos, un conjunto, un vector W, está en el generado de V si y solo si W es igual a C por V para algún C en R. Y esto es una recta, es simplemente una recta que se mueve en la dirección de V, y como yo puedo ir variando C, voy a obtener de nuevo esta recta que tengo acá. Y la última observación es que determinar si B está en el generado es equivalente a resolver un sistema lineal. ¿Por qué? Porque determinar si B está en el generado es equivalente a determinar si B es una combinación lineal de V1 hasta Vp. Y lo que vimos delante es que eso es equivalente a resolver un sistema lineal con la matriz aumentada V1, V2 hasta Vp, y después la última columna con B. Así que todo esto es equivalente. Determinar que B está en el conjunto generado es lo mismo que determinar si B es una combinación lineal de V1 hasta Vp, que es lo mismo que se puede resolver con una ecuación vectorial, que se puede resolver con un sistema lineal. Así que todo eso es equivalente. El último comentario es: ejerciten. Esta parte, aquí estamos metiéndonos en terreno que es un poco más complejo, pero todavía estamos en cosas que son manejables, están súper relacionadas con sistema lineal. Después de esto se va a empezar a poner un poquito más abstracto, entonces les recomiendo que ejerciten en esta parte. Les recomiendo estos ejercicios que están acá, 5, 9, 11, 13 y 17. Elegí esos problemas porque son problemas bien variados. Les preguntan cosas sobre esta materia, sobre ecuaciones vectoriales, sobre determinar si hay combinación lineal, etc., de distintas maneras. Entonces, con estos ejercicios van a poder soltar la mano en varios ámbitos distintos. Así que lo dejamos hasta acá y nos estamos viendo en la siguiente cápsula o en la clase sincrónica para los que son de mi sección. Que estén súper bien.